significaba poco menos que ser paria. Ahí lo importante era ser escudero, caballero, y pelear bien y tener una espada con la que cortar cabezas. Pero poco a poco, los que deseaban ser menos burros dijeron: queremos aprender, y se empezaron a juntar alrededor de gentes que poseían en sí misma la ciencia de los antiguos, que entonces empezaba a renacer con las enseñanzas de Aristóteles y otros filósofos griegos, además, por cierto, de muchos grandes intelectuales orientales. Y esto lo fueron recuperando muchas personas que se convirtieron en sabios de su época, sobre todo porque dicen que en el país de los ciegos, pues, el tuerto es rey, ¿verdad? Bueno, eran grandes sabios, y ellos fueron aprendiendo por sí mismos, porque no tenían libros, sino que de la forma que podían se iban educando. Y poco a poco, naturalmente, como aquí están los jóvenes empezaron a acercar a ellos, los jóvenes que querían, yo digo, ser menos burros, los jóvenes que querían alejarse cada vez más de la animalidad que privaba en ese tiempo oscurantista. Y se empezaron a acercar a ellos, y empezaron a formarse comunidades de aprendizaje alrededor de un maestro. Y de ahí empezaron a nacer las organizaciones de estudio, que fueron combatidas por las iglesias, por las sectas, vamos a llamar, por el sectarismo y por el poder público, porque las gentes que estudiaban se daban cuenta que se volvían competidores del poder. Y entonces se empezó a generar esa animadversión entre poder religioso y público contra quienes aprendían. Así fue que nació la universidad, como una reacción contra la ignorancia y contra la opresión del poder que no quería que la gente dejara la ignorancia, porque son más fáciles de controlar los ignorantes. Esa es la justificación de las universidades en su origen. Poco a poco ya nacieron las protouniversidades, y por allá en Bolonia, según algunos autores, y no viene al caso abundar tanto sobre eso, pero en Bolonia nació la primera universidad, después en París, después en España, como derivación de la Universidad de París, después en Inglaterra, después en Alemania, y el modelo alemán fue el que nosotros importamos a Latinoamérica. Sin embargo, recuerden que en Latinoamérica empezamos también con religión. Ya eran todas estructuras, normalmente casi todas las universidades tenemos antecedentes en estructuras religiosas. Pero por allá en Córdoba, Argentina, a principios del siglo pasado, se hizo un movimiento muy fuerte, básicamente por estudiantes, que después fue apoyado por maestros, y se generó este sistema de universidad pública autónoma que conocemos en la actualidad. Y la autonomía tiene diferentes rangos, y estuvo revoloteando, nos recordamos, como bien decían hace un momento, en el 68, los problemas con Díaz Ordaz. Estuvimos revoloteando, como dice Carlos Monsiváis, entre la comprensión de la autonomía como extraterritorialidad, confundida con soberanía, como posibilidad de hacer lo que se nos antoje, etc. Y empezó a hablarse contra la universidad pública, porque se pretendía que la universidad pública es anárquica. Nada más lejos de eso. La autonomía, como finalmente se entendió en 1980, cuando se reformó el artículo 3º, fracción 7ª constitucional, es sujeción y libertad. Sujeción porque estamos sujetos al sistema constitucional que nos rige. Somos una estructura pública, por tanto formamos parte del Estado mexicano, no del poder, del Estado. Somos una institución pública, pero somos una institución pública a la que se le dotó de la responsabilidad y la facultad de ser el adalid o el líder de la educación en México. Las universidades privadas pueden enseñar, claro, nada más que obedecen a criterios diferentes de la universidad pública. Líbreme Dios de negar la bondad de la universidad privada, para nada. Ojalá haya muchas oportunidades de estudio en México, pero la universidad pública, desde su origen histórico, por su esencia histórica en México, es la que rige el rumbo de la educación pública superior en México. Y esa es la razón de ser de las universidades.